La entrevista con Ramsés Yunes. Duró solamente 13 minutos la audiencia en Nueva York, donde la jueza Carol Lamont aceptó desechar cargos contra el exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos en la Unión Americana, quien fue detenido por 3 cargos por narcotráfico y 1 por lavado de dinero. En esta audiencia la juez señaló que la decisión se tomó al más alto nivel del Departamento de Justicia de Estados Unidos para permitir que México investigue y para mantener la fuerte sociedad en materia de procuración de justicia que existe en México y en Estados Unidos. Horas más adelante decía Marcelo Ebrard, el canciller, que no había orden de aprehensión para Salvador Cienfuegos. Y si alguien habló, hace un mes, si alguien habló de que era un hombre probo, un hombre íntegro, que lo conocía perfectamente bien, es alguien que es un experto en la milicia, que es don Juan Ibarrola. Maestro Ibarrola, gracias por esta oportunidad de platicar para su auditorio. Usted lo dijo un mes antes, 32 días después. ¿Cómo está viendo este asunto, maestro Ibarrola? ¿Cómo está? Bien, Ramsés, muchas gracias. Efectivamente, no había duda de la inocencia de Salvador Cienfuegos para el ejército mexicano, y esto es importante recalcarlo. No hay duda, ninguna duda de su inocencia, de que es inocente. Regresa como un hombre inocente, con un gran prestigio en México, que evidentemente habrá que tratar de que se resarza esta circunstancia, porque definitivamente pues sí afectó al general, a su familia, al ejército, al país entero, y creo que la labor diplomática que se llevó a cabo en torno a este caso es exitosa, tan exitosa que se desiste el gobierno americano. Pero creo también muy importante mencionar, Ramsés, que las propias pruebas, los alegatos, las declaraciones de testigos protegidos, en especial la de este hombre Edgar Beitia, conocido como el Diablo, que era el fiscal de Nayarit, quien sí protegió durante todo el tiempo que estuvo en Nayarit este grupo de los H2, lo hizo de una manera abierta, y por eso está purgando una condena en Estados Unidos. Fue quien dio estas declaraciones o quien quiso compartir la información para salvarse. El gobierno americano, esto me atrevo a especularlo, pero efectivamente no encontró en estas declaraciones nada que pudiera ser verdaderamente sustentable. Y déjame suponer, sin conceder, de haber tenido pruebas fehacientes, sólidas, contundentes en contra de Salvador Cienfuegos, Ramsés, pues no se hubieran desistido de estas acusaciones. Sí interviene un juego político, sí interviene un juego diplomático, que repito es muy exitoso, pero que definitivamente dejan a Salvador Cienfuegos como lo que el ejército lo considera, es decir, un hombre inocente. Nuevamente repito lo que acabas de mencionar, un hombre probo, un hombre con prestigio, que entregó 54 años de su vida al país. Ahorita que hablamos mucho de esto de traición a la patria, Ramsés, a los militares se les reconoce su servicio al país, lo contrario a lo que es la traición, y ese es Salvador Cienfuegos, un hombre que entregó todo por su país durante 54 años. El reporte al Washington Post, maestro Ibarrola, que en una publicación, que México amenazó con restringir la operación de la DEA a cambio de Cienfuegos. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que no. Yo creo que más bien lo que intervino ahí fue el acto de total desconfianza, de secrecía que tuvo Estados Unidos, en específico la DEA, con los acuerdos que se tienen firmados, sobre todo en materia de narcotráfico, con México. Es decir, México coopera ampliamente con Estados Unidos, y en este caso de Salvador Cienfuegos, Estados Unidos no cooperó, que esta fue una de las grandes molestias del país, es decir, de México. ¿Por qué, si nosotros como país te damos todos los elementos para que tú desarrolles investigaciones y te extraditamos personas? Ahí está el Chapo Guzmán, ahí está el hijo del Mencho, este propio ex fiscal Beitia que te platicaba. Sí. O sea, México coopera con Estados Unidos,
porque las amenazas multidimensionales en materia de narcotráfico son exactamente las mismas para ambos países. No creo tanto en la amenaza del gobierno mexicano. Lo que sí creo es que México, en el caso específico de Salvador Cienfuegos, enérgicamente se queja, enérgicamente lo plantea, y evidentemente si no hubiera existido la ligereza, la irresponsabilidad del exceso en las imputaciones que se le daban, pues simple y sencillamente no lo hubieran devuelto a México, ¿no? Perdóneme la expresión, maestro Ibarrola, pero ¿no le hizo entonces el ejército manita de puerco al presidente Andrés Manuel López Obrador para que esto sucediera? No, evidentemente hubo un impacto al momento de la detención para todo el Instituto Armado. Debemos entender que el ejército mexicano ha demostrado en sus 7 años de existencia, el ejército que conocemos actualmente, Ramsés tiene 107 años de existencia, ha demostrado en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, bajo diferentes posiciones del país, su lealtad al país, a los mexicanos y por supuesto a su comandante supremo. Más que una amenaza que pudiera haber dado el ejército al presidente, más bien el ejército lo que pedía era la lealtad y el respaldo bidireccional que debe de existir entre el comandante supremo y el ejército. Es decir, el ejército le ha demostrado al presidente López Obrador su lealtad, le ha demostrado su apoyo, le ha demostrado la incondicionalidad de lo que es ser una institución como lo es el ejército. Luego entonces lo mínimo que se esperaba de su comandante supremo era este respaldo que se dio. Creo que es lo rescatable de todo esto. O sea, el gobierno mexicano respalda a Salvador Cienfuegos, el gobierno mexicano confía en su inocencia, el gobierno mexicano reconoce el exceso que la justicia americana produjo en este caso, y ahí es donde está la respuesta. Ramsés, ya mucha gente se está especulando y analizando más allá en una combinación, y lo digo con respeto, ignorante de lo que son las Fuerzas Armadas en México. Sí. Y no porque sea yo dueño de la verdad. No, pero usted la conoce, usted conoce cómo se mueve. Bueno, los conozco bien, sin embargo, también existe una lógica institucional, existe una lógica legal, que México no lo podía permitir, y no lo permitió, y esto creo que es la parte importante, confiando en la inocencia de Cienfuegos, confiando en que Estados Unidos no violó los acuerdos que se tienen en materia de cooperación al narcotráfico, y ahí tenemos el resultado, Ramsés. El general ya de algún momento a otro estará viajando a la Ciudad de México. Llega, ya dijo Marcelo Ebrard que no tiene orden de aprehensión, lo estarán investigando, hay una investigación por parte de la Fiscalía. Usted disculpe, entonces, dice, le van a decir, y él tiene sus derechos íntegros, digamos, ¿él puede viajar a los Estados Unidos si él quisiera otra vez? Sí, se desistieron de cualquier acusación, por lo cual para el gobierno y la justicia americana Salvador Cienfuegos es inocente, como lo es para el gobierno de México, porque finalmente, insisto mucho en esto, Ramsés, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, es un hombre inocente. ¿Y qué fue esto? ¿Una venganza? ¿Fue exhibir al sexenio anterior? ¿Qué pasó? ¿Qué fue esta cortina de humo, si me permite la expresión, don Juan? El sistema de protección a testigos que tiene Estados Unidos tiene esa parte injusta. Es decir, si un testigo protegido, por disminuir su condena, ofrece dar cierta información, y remitámonos al caso específico de la denuncia. En una llamada telefónica alguien preguntó quién es el padrino, y esa persona al otro lado de la llamada telefónica dice: el que está en la televisión. Uh-huh. Híjole, es completamente de risa, Ramsés, porque la otra persona asegura que en el momento en que está viendo la televisión, pues aparece Salvador Cienfuegos, a quien injustamente, maquiavélicamente bautizaron como el padrino o como el Cepeda. Sí. Completamente una historia de Hollywood. Así Netflix hubiera hecho una edición mucho mejor. Ni Epigmenio Ibarra lo hubiera hecho mejor, ¿verdad?
el abominable Epigmenio Ibarra, porque es abominable, pobre hombre, y lo digo de frente, como somos compañeros de páginas, pero se lo digo de frente, es un hombre abominable, es un hombre anacrónico, pero hasta él lo hubiera hecho mejor. Don Juan, pues usted lo dijo hace 32 días, y créame que yo no me imaginé, pero usted siempre confió en la inocencia de de Jesús Cienfuegos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar, maestro Juan Ibarrola. Le agradezco muchísimo y estaremos en contacto para su público en otro momento, ¿le parece? Gracias, Ramsés, encantado de la vida y un saludo para todo público. Muchas gracias. Muchas gracias, pues siempre confió en la integridad y no solamente, Jesús Cienfuegos es el del asadero, sí, perdóneme, Salvador Cienfuegos, sí, así se llama, el general siempre confió en la integridad del general Cienfuegos, de su inocencia, y no solamente él, he visto muchas reacciones del senador presidente de la Comisión de Marina, Erubiel Ávila, de Miguel Ángel Osorio Chong, de Claudia Ruiz Massieu, hablando de un hombre probo y de la honorabilidad del general Cienfuegos, que estará llegando y no habrá orden de aprehensión aquí para él en tierras mexicanas. Salvador Cienfuegos, no Jesús, Salvador Cienfuegos. Usted escuchó a Juan Ibarrola, un experto, y además lo puede leer en Milenio, y experto en temas de seguridad militar.